Ahí sí. Ok, bueno, vamos a dar inicio a este seminario de jurisprudencia que es el primero de este año 2026. Eh, eh, bueno, es un seminario que vuelve a hablar sobre el caso fortuito a propósito de los juicios de pandemia. em, y alguien me decía por ahí, bueno, ya ahí pasó la vieja con los temas de la pandemia, pasó hace mucho tiempo, pero la verdad es que puede que haya pasado la vieja con los casos de pandemia, pero no con el caso fortuito, que me parece que hoy en día es probablemente el ámbito de mayor discusión en el seno de la teoría de los contratos y sobre todo el incumplimiento contractual, ¿no? La gran pregunta es si el caso fortuito es una forma de incumplimiento o si no, o si es el límite a la noción de incumplimiento. Eh, Estamos hoy aquí, Agustín Prado, Isabel Barnier, ya viejos conocidos y tan famosos que no necesitan mayor presentación. Eh, Así es que yo les voy a decir o les voy a comentar como siempre, antes de darle la palabra a los que van a comentar un poco lo que ocurrió en el caso, a grandes rasgos, para que luego ustedes se puedan concentrar en algún punto que les haya llamado la atención de este juicio. Em, claro que no pasa las cosas esas. Estamos en la óptima. No, ahí está. Aquí ya funciona. Bueno, el asunto que nos convoca o que generó este caso entre Drawer y FISA es un contrato de arrendamientos que se provocó a propósito de una feria de minería que se llama Expomin, que estaba programada para el 2020. Entonces, Drawer arrienda el espacio, es un espacio muy grande. Imaginen que van a poner maquinaria de minería en exposición. Y la feria estaba pensada para entre el 20 y el 24 de abril de 2020 y por un precio de 24 millones, que era lo que costaba el arriendo, y ese precio se pagó íntegramente por adelantado. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos que los casos son fantásticos porque nos recuerdan a esos casos de la coronación famosos para discutir el caso fortuito en Inglaterra. El arrendatario, Drawer, importó maquinaria de minería para Chile, también en un régimen impositivo o aduanero que le permitía no pagar impuestos de internación porque solamente era para exposición. Y además contrató servicios de instalación del módulo, lo que, bueno, ahí da cuenta de lo que se iba gastando. Luego, lo que ocurrió fue que, bueno, vino la pandemia y FISA informa que hay una postergación ahora del 24 de abril para el 13, o entre el 9 y el 13 de noviembre de la feria, y después incluso se habló de una postergación para el año 2022. Entonces Drawer tiene este contrato de arrendamiento que no sabe qué hacer con él y lo que hace es que, bueno, le envía una carta a FISA diciéndole que quiere ponerle término al contrato o poniéndole término al contrato. Esta parte no se entiende bien si es un término extrajudicial o un aviso o qué. Lo cierto es que esa carta se envía en agosto y en el mes de octubre el propio Drawer entonces interpone una acción de terminación del contrato, ¿cierto? Demandando ya judicialmente el término y dice o alega el incumplimiento de la obligación de entregar. Solicita la restitución del pago que había hecho por adelantado y además una indemnización de perjuicios. Bueno, como ven, el caso es sencillo de contar, pero la dificultad jurídica es importante.
Y cuando esto fue presentado a la primera instancia, que la conoció el 19 Juzgado Civil de Santiago, el tribunal declara terminado el contrato, dice el tribunal por fuerza mayor, rechaza la restitución del precio en base a que había una cláusula novena que decía que se podía retener el precio si había una terminación anticipada o unilateral, y rechaza la indemnización de perjuicios diciendo que, bueno, se había verificado la fuerza mayor. Esto se apela, creo que hay un recurso de la segunda forma por ahí, pero que no tiene destino, porque la Corte de Apelaciones acoge el recurso de apelación y ordena que se restituya el precio del arriendo. ¿Se acuerdan? Los 24 millones se habían pagado por adelantado, y mantiene el rechazo a la indemnización de perjuicios. Digamos, en la síntesis, la Corte de Apelaciones entiende que el tribunal yerra cuando acoge la terminación por caso fortuito y al mismo tiempo rechaza la restitución. ¿Ven? Eso es lo que dice, esto es incompatible. Y allí entra y revoca el fallo. Dice, respecto de, digamos, el fundamento que había tenido el tribunal para retener o para permitir que se retuviera el precio del arriendo, que la cláusula novena era una cláusula que permitía la retención cuando había término anticipado y por voluntad unilateral. Pero en este caso, el contrato había terminado por fuerza mayor, así es que encontré la Corte que no podría aplicar la cláusula novena, que era la que permitía la retención. Y entonces allí el tribunal dice, bueno, si no puede aplicar la cláusula novena que permite la retención, eso todavía no resuelve el problema de si lo puede retener o no. Tenemos que, para resolver ese problema, ir a ver qué pasa con las obligaciones del contrato de arrendamiento que termina por fuerza mayor. El fallo en ese sentido es bien didáctico porque como que se va preguntando las cosas y las va resolviendo después, a veces con un poquito de exceso de argumentación, porque el fallo es muy prolífico en argumentos, pero va, digamos, ordenado en ese sentido. Y lo primero que ve, o a lo primero que entra, es a mirar la suerte de la prestación de vida que está afectada por el caso fortuito. Lo que entiende por la prestación afectada por el caso fortuito es la obligación de entrega de la cosa en condiciones de servir para su uso. Esto no es una cosa, digamos, fácil de aceptar, que cuando hay un caso fortuito que impide el uso de un local comercial que ya está arrendado, haya una falta en la obligación de entrega de la cosa. De hecho, Agustín, hablábamos al principio de la pandemia, nadie lo discutía en esos términos. Y últimamente hay como una especie de aceptación de que la obligación de entrega podría ser la que está incumplida, eh, y en este caso afectada por la fuerza mayor. Eh, entonces lo que dice el caso, el fallo de la Corte de Apelaciones, dice, la prestación de entrega de la cosa está afectada por fuerza mayor. Y dice que la norma prototípica del riesgo extingue la obligación imposible. Y dice que es el artículo 1670. Y que se hace una aplicación analógica del régimen de pérdida de la cosa. Em, Dice que la imposibilidad de cumplir puede cubrir la no entrega de la cosa y también la pérdida de utilidad de la cosa, como que se pone en esas dos posiciones. Y luego dice que la regulación del riesgo implica un doble riesgo para el acreedor. Y aquí a mí me parece que el fallo se pone como un poco creativo, o al menos hace una interpretación de la teoría de los riesgos no convencional. Normalmente en lo civil nosotros decimos el riesgo es que pasa con el acreedor. Si es del acreedor, tiene que pagar, se discuten esos términos. Pero el fallo de la Corte de Apelaciones dice que hay un doble riesgo del acreedor, que es el que está regulado, que es el de pérdida del derecho a obtener la cosa y el de pérdida del derecho a obtener una indemnización. Bien, eso es curioso cómo lo dice. Y en el fondo dice, si pierde el derecho a pedir la cosa porque la cosa se destruyó o hay imposibilidad, bueno, entonces esa obligación está extinta, la de entrega.
Eh, y dice el fallo, que es lo que a mí me llama más la atención, que la obligación correlativa, esto es la de pagar, si es el arrendador que compra, que está regulada en el 1550, dice que el 1550 en realidad no regula esa obligación. Como que esa interpretación de que la teoría de los riesgos basada en el 1547 dice algo sobre la obligación de pago, eh, como que no la comparte. Como que dice el 1550 es una norma que solo regula la extinción de la obligación de entrega de la cosa y la posibilidad de que pedir una indemnización, pero no dice nada de la obligación correlativa del pago de la cosa. Eso al menos es una interpretación, yo diría, no convencional, pero interesante. Entonces el fallo se sigue armando diciendo, bueno, si no hay una regulación general en el Código Civil de qué pasa con la obligación correlativa, no la que se hace imposible, sino la correlativa, en el caso que estamos, la de pagar la renta, entonces habría que ir a los principios generales del derecho o a la regulación particular para encontrar una norma que sea aplicable. Y se va a los principios para no aburrirlos. En el fondo, en los principios solamente busca, digamos, la regla de la conmutatividad y de las obligaciones recíprocas. Y luego va a la parte que yo creo que es la carne de este fallo, o al menos lo que a mí más me llamó la atención, que es lo que el análisis que hace de la regulación especial del arrendamiento. Y entonces, en esta regulación, eh, primero dice que las reglas del riesgo regulan el caso de inejecución del contrato en una noción amplia por causa de imposibilidad. Ven, esto no estoy poniéndole yo términos al fallo. El fallo utiliza esa terminología. Es muy cuidadoso, no dice incumplimiento, dice una inejecución amplia en casos de imposibilidad. En el fondo se pone frente a la pregunta de, ¿está operando un caso fortuito? ¿Esto es un incumplimiento o no es un incumplimiento? Y el fallo allí dice, bueno, y si se da un factor de imputación o culpa, dice, hay incumplimiento. Y luego dice, y si no, no hay indemnización, pero sí terminación con devolución porque no hay causa que justifique la retención. Entonces, en el fondo está diciendo que si no hay imputación, sentido contrario, entonces no hay o no se puede reputar el incumplimiento, pero sí que el fallo, el caso se tiene, el contrato se tiene que encontrar terminado porque hay caso fortuito por un lado y ninguna causa que justifique la retención por el otro. Y vuelve sobre una idea muy fuerte que dice la imposibilidad acarrea la extinción de las obligaciones. Esa es una idea muy fuerte para la discusión que estamos teniendo hoy en día de si la imposibilidad es una forma o no de incumplimiento. Acá la declaración es la imposibilidad acarrea la extinción. Dice que el riesgo es de cargo del acreedor y que el arrendatario ahora sí se libera de la obligación de pagar porque queda sin causa. Entonces diría, el arrendador está imposibilitado de entregar la cosa en estado de servir, esa imposibilidad acarrea la extinción de esa obligación y la obligación correlativa, que es la del arrendatario de pagar la renta, dice que esa se queda sin causa y que por lo tanto el arrendatario se libera y que liberado de las dos obligaciones principales debe entenderse extinto el contrato. Bueno, eso es lo que es el fallo de Corte de Apelaciones, que es lo que me parece el fallo más interesante e innovador, aunque tiene mucha argumentación. Yo he hecho una super síntesis, pero el fallo es extenso y en algunas veces muy riza el rizo en la argumentación. Se va a la Corte Suprema, se presenta un recurso de casación, pero el recurso se ve en cuenta, no hay alegatos, y de una manera un tanto extraña la Corte Suprema confirma el fallo porque rechaza el recurso de casación, pero va y parece decir, mire, el incumplimiento del arrendador, como para decir lo contrario al fallo, no el fallo decía, no, aquí no había incumplimiento, y la Corte dice, el incumplimiento del arrendador, incluso si tiene origen en el caso fortuito, hace aplicable el 1552 y
el efecto liberatorio es liberatorio y no suspensivo del 1552 porque es un contrato de arrendamiento. Entonces, bueno, les pongo esta cosa de acá porque es parte de lo que me parece interesante de este caso. O sea, en el fondo, aquí están las dos visiones, ¿no? El que redactó esto en la Corte Suprema, que lo vieron en cuenta, dijo lo que está diciendo el fallo de la Corte de Apelaciones de que el caso fortuito no es una forma de incumplimiento, no puede ser. Y aunque están confirmando el fallo, introduce esta alegación y además introduce el 1552 que nadie utilizó en este caso y para decir que además tiene un efecto liberatorio, cosa que, bueno, es discutible, pero quizás en otro seminario. Eso es lo que pasó en este caso. Entonces, no sé si quiere empezar usted, profesora. Bueno, Isabel perfecto. Bernier viene de la Universidad del Desarrollo, profesora de Derecho Civil, y adicionalmente ha estado y hemos estado discutiendo esta cosa de los arrendamientos de pandemia desde prácticamente la pandemia. Sí, Así es que ahí desde está. marzo del 2020. Bien, muchas gracias profesor por la invitación. Muy buenas tardes a todos los asistentes de manera presencial y también virtual. Y bueno, antes de entrar al fondo del análisis de estas sentencias que nos ha relatado el profesor Cárdenas, tanto de Corte de Apelaciones de Santiago como de la Corte Suprema, quisiera partir por recordar aquel fatídico 11 de marzo del año 2020, que no fue cuando empezamos a trabajar en mi tesis de posgrado, sino que en que el coronavirus, el COVID-19, descubierto en diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, produjo una enfermedad que fue catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Algunos en esa época compraban papel confort y agua como si es que no hubiese un mañana. Otros, más optimistas, como por ejemplo pasaba con Solution Drawer, pensaban que Expomin 2020 de igual manera se iba a realizar, adelantando en diciembre del 2019 estos $24.000, hay algunas partes del fallo que refieren a 30.000. Llegó el virus, llegó la autoridad sanitaria y la feria se canceló. Y aquí empieza nuestro drama civilista. ¿Es el COVID un mal estado de la cosa? Primera pregunta. Segundo, ¿quién se queda con los dólares? Tercero, la cláusula de no devolución, la cláusula novena del contrato, ¿es un escudo o es un adorno? Pero la pregunta que realmente me interesa plantear el día de hoy y que será el hilo conductor de esta presentación es otro. ¿Usó la Corte o las Cortes la herramienta jurídica correcta para resolver este conflicto? Como veremos, los tribunales recurrieron por una parte a la fuerza mayor y por otra al artículo 1932, y yo sostengo que la solución más equilibrada no pasa ni por el criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago, ni tampoco por el criterio de la excelentísima Corte Suprema. Veamos por qué. Primero, la Corte de Apelaciones de Santiago y el enriquecimiento sin causa. Antes del fondo, un breve apunte procesal que ilustra la calidad de litigación en estos casos pandémicos. Y lo traigo a colación porque está aquí el profesor de procesal, señor Cristian Ramírez. La demandante intentó una casación en la forma alegando que no se tomó en consideración su declaración al absorber posiciones y que no le dejaron llevar testigos. ¿Qué le dijo la Corte? En buen chileno, usted ha de saber que la declaración que usted hizo solo produce plena prueba cuando es en contra suyo, y si no me dice qué habrían dicho esos testigos y cómo eso ha cambiado el fallo, su recurso no puede prosperar. La deficiencia técnica será, como veremos, un tema recurrente en este caso. En cuanto al fondo, la Corte de Santiago aplicó la fuerza mayor del artículo 45 para confirmar la terminación del contrato. Aplicó la tesis que ya esbozaba la profesora Lilian San Martín, el profesor Pablo Cornejo y el profesor Jaime Alcalde, quienes asimilan estos conflictos con la destrucción de la cosa arrendada. Para ellos, conforme al artículo 1950, número 1, la destrucción de la cosa que pone término al contrato eh, o sea, el riesgo queda radicado en quien está afectado por este caso fortuito. En este caso es el arrendador y en consecuencia es el arrendador quien debería soportar las pérdidas frente a la situación descrita. No podría exigirse tampoco la contraprestación contraria ni exigir los remedios derivados del incumplimiento. La obligación del arrendatario por no haberse visto afectada en principio se mantiene intacta, pero no le puede ser exigida y se mantiene intacta porque la obligación del arrendatario es de género y por lo tanto como el género no perece, podría eventualmente cumplirse. Esta inexigibilidad da pie para el ejercicio de los remedios contractuales conducentes a la exoneración del cumplimiento.
En la sentencia de la Corte de Santiago se advierte que como la arrendadora no apeló la declaración de fuerza mayor de primera instancia, ese hecho quedó firme. Por lo tanto, la discusión en segunda instancia ya no era si hubo o no hubo caso fortuito o fuerza mayor, sino que solo qué pasaba con el dinero. Y en cuanto a la devolución del precio pagado adelantadamente a FISA, la Corte usó un comodín que es bastante clásico, el enriquecimiento sin causa. Si FISA se queda con la renta de una feria que no existió, hay un desequilibrio patrimonial que el derecho no tolera, a pesar de la cláusula novena del contrato, que estaba prevista para casos de desistimiento del arrendatario, mas no para una terminación por una orden judicial. Básicamente, y para que me entiendan, la Corte dijo a FISA no puedes cobrar por una fiesta a la que ni el DJ pudo asistir. ¿Qué hace ahora la Corte Suprema y qué es esto de la anomalía jurídica? La Corte Suprema primero rechazó la casación en el fondo por un error que es bastante de manual. El recurrente no citó el artículo 45 del Código Civil y en consecuencia, al no haber citado o no haber fundamentado el recurso de casación en el fondo, en la norma decisoria litis, por lo tanto, estima que tiene las manos atadas. Para la Corte es como intentar hacer un asado sin carbón. Entonces, consejo para el público, si van a casar en el fondo, no hay que olvidarse de la base, es como apelar un divorcio y olvidarse de mencionar que los cónyuges se encuentran casados. Pero lo más relevante del fallo, y que es bastante ya uniforme en los criterios de la excelentísima Corte Suprema, es qué ocurre con el artículo 1932. La Corte lo que ha hecho es confirmar una vez más que el mal estado de la cosa no es solo que el techo se caiga o que haya termitas en las maderas de la casa. Un acto de autoridad, como una prohibición sanitaria, que ordena un toque de queda e imposibilita la libre circulación, es una anomalía jurídica que hace que la cosa no sirva para su fin. El riesgo de esta anomalía, dice la Corte, es del arrendador. Este es el punto más disruptivo y que anticipará mi crítica postura. Tradicionalmente, el artículo 1932 está asociado a filtraciones, está asociado a plagas, está asociado a fallas estructurales, es decir, a los vicios redivitorios de la cosa arrendada. O bien jurídica, se ha ampliado el concepto, pero siempre esos vicios jurídicos dentro de la cosa, no un tema externo, exógeno, fuera de la cosa, como lo fueron las órdenes de la autoridad sanitaria que ordenaron estas cuarentenas que impedían a las personas poder salir de sus viviendas. ¿No estará entonces la Corte forzando una norma pensada para vicios materiales para cubrir algo que conceptualmente es otra cosa? Retengamos esa pregunta. El tribunal valida que el mal estado no es solo físico, sino que también jurídico. Si un acto de autoridad, como una prohibición sanitaria, impide el uso de la cosa para el fin que fue arrendada, que es una feria masiva, la cosa está en mal estado. Al no poder entregar el uso y goce, que es de la esencia del contrato de arrendamiento conforme a la definición del artículo 1915, el arrendador no tiene derecho a la contraprestación. Y además, como ya lo adelantó el profesor Cárdenas, a diferencia de la Corte de Apelaciones, la Suprema refuerza la idea del artículo 1552, de la mora purga la mora. Si yo no puedo entregarte el stand, tú no puedes, tú te liberas entonces de pagar, en consecuencia, devuélveme el anticipo. Y a propósito de la cláusula novena, FISA alegó que el contrato decía que no se devolvía nada, pero los tribunales en ambos casos fueron bastante claros. Las cláusulas de terminación anticipada voluntaria no operan cuando la terminación es forzada por la autoridad. El contrato entonces no es una isla inmune al orden público. De lo resuelto a lo discutible. Las sentencias analizadas nos dejan tres certezas. Primero, la fuerza mayor por COVID es un hecho asentado que extingue la culpa, por lo tanto, indemnización de perjuicios no puede haber. El riesgo de la contraprestación en el arriendo lo corre el arrendador si la cosa no es apta. Y la técnica recursiva en la Corte Suprema no perdona. Si falta la norma decisoria litis, el recurso muere en la puerta del horno. Pero estas certezas descansan sobre una premisa que a mi juicio es discutible. Esto es que el arrendador incumplió su obligación. La Corte trató el caso con las herramientas disponibles, pero ¿eran las correctas? ¿Hubo realmente, o podemos decir o calificar, que en el caso de la pandemia en los locales comerciales los arrendadores incumplieron su obligación producto de las órdenes de la autoridad? Yo creo que no. Para mí el caso era de imprevisión, de pérdida de la base del negocio, de frustración del fin del contrato, pero en ningún caso de incumplimiento o de imposibilidad sobrevenida no imputable, de teoría de los riesgos y que quien debe concurrir al riesgo haciendo aplicable la regla del número 1 del artículo 1950, número 1. El conflicto entre Solution Drawers y FISA en general
y en general la oleada de litigios por arriendos comerciales durante la pandemia no debió resolverse vía fuerza mayor ni tampoco vía aplicación e interpretación del artículo 1932, sino que mediante la teoría de la frustración del fin del contrato, la pérdida de la base del negocio, la cláusula rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión, que todas descansan básicamente en lo mismo. La línea jurisprudencial de la Corte Suprema que hemos analizado y que hoy es mayoritaria parte de una premisa que a mi juicio es discutible, que el arrendador incumplió la obligación de mantener la cosa en estado de servir para los fines del arriendo. Por algo, libera al arrendatario del pago de la obligación correlativa de pagar el precio, el canon, aplicando el artículo 1552. El artículo 1552 está referido a cuando los contratantes en un contrato bilateral no cumplen lo pactado. Esto es incumplimiento. De manera tal que refiere precisamente las Cortes al incumplimiento recíproco como base para purgar la mora en el contrato bilateral. Desde luego es purgar la mora, no es extinguir una obligación. Pero realmente incumplió el arrendador. FISA no cerró la feria porque quiso, la autoridad sanitaria se lo impuso. El arrendador de un local comercial no clausuró su propiedad, fue el Estado el que prohibió su uso. Atribuirle un incumplimiento contractual a quien no tuvo injerencia alguna en la causa de la imposibilidad es cuanto menos una ficción jurídica bastante forzada. Este punto no es menor. Si descartamos el incumplimiento del arrendador como creo corresponde, entonces la excepción de contrato no cumplido pierde su presupuesto de aplicación y con ella se desmorona el efecto liberatorio que la jurisprudencia le ha reconocido al arrendatario. La obligación de pagar la renta no se extinguiría automáticamente por el solo hecho de que un acto de autoridad impidió el uso del inmueble. La norma del artículo 1950, número 1, no sería aplicable porque la cosa no se destruyó. Ahora bien, tampoco es justo intuitivamente, y aquí está la otra cara de la moneda, exigir al arrendatario que pague íntegramente una renta por una contraprestación que no recibió, que fue lo que resolvió el Tribunal de Casación en Francia, en todos los casos de arrendamiento de locales comerciales en pandemia que no pudieron, arrendatarios que no pudieron usar dicho local. Entonces, como adelanto, la imprevisión me parece que es la solución equilibrada a estos casos. ¿Y por qué? Primero, se cumplen los requisitos, hay una circunstancia sobreviniente, inimputable, extraordinaria, imprevisible, como es la pandemia y las órdenes de autoridad consecuente. Hay una excesiva onerosidad sobreviniente para el arrendatario, pues técnicamente pagar la obligación de dinero, aunque es de género y no perece, lo puede hacer, pero sin recibir ningún uso y goce a cambio, lo que torna la prestación en excesivamente más onerosa de cumplir. La imprevisión permite al juez adecuar la prestación del arrendatario, reduciendo la renta proporcionalmente al periodo e intensidad de la restricción, y solo si ello no es posible, declarar la terminación del contrato exonerando al arrendatario del pago de la renta. ¿Cómo habría lucido concretamente una sentencia en que se aplicara la imprevisión al caso Expomín? El juez podría haber ponderado la restricción fue total, la feria se canceló íntegramente, no hubo uso parcial posible del stand, Solution Drawer pagó íntegramente por adelantado $25.000 y FISA, como organizadora de la feria de una gran envergadura, tenía presumiblemente otros ingresos y capacidad de absorber parcialmente la pérdida. En este caso concreto, la imprevisión probablemente habría llegado al mismo resultado práctico, la devolución del anticipo, pero una vía dogmáticamente muchísimo más limpia. No porque el arrendador incumplió, sino que porque circunstancias extraordinarias e imprevisibles tornaron la prestación excesivamente más gravosa para el arrendatario. La diferencia no es meramente teórica. En otros casos, un arrendatario de local comercial que sí pudo operar parcialmente durante la pandemia, por ejemplo, la imprevisión habría permitido una reducción proporcional de la renta en lugar de la exoneración total. Esa granualidad es lo que faltó en la mayoría de estos fallos. Y los fundamentos doctrinarios y del derecho comparado sobran. En Alemania, Larens explica la teoría de la pérdida de la base del negocio, preguntándose en qué circunstancias puede y debe dejarse de aplicar un principio tan fundamental como lo es la fuerza obligatoria del contrato o la fidelidad del contrato. El término debe analizarse en su sentido subjetivo y objetivo y deben darse en el contrato una regulación que tenga sentido. En Inglaterra, el caso ya que trae el profesor Cárdenas a colación, Creel con Henry, en donde, que es uno de los más célebres del common law, presenta una analogía notable con este caso. Se arrendaron habitaciones para ver la coronación del rey, que se frustró por enfermedad del monarca. El tribunal resolvió que el propósito específico del arriendo era presencial la procesión. Esa era la base del contrato y al frustrarse correspondía restituir el anticipo.
La lógica es idéntica a la de Solution Drawer. Se pagó por un stand en una feria que no existió. Francia ofrece una referencia legislativa directa, la reforma al Código Civil del 2016, expresamente contempla la teoría de la imprevisión. No es una teoría marginal, sino que es una teoría de trascendencia internacional. Y la jurisprudencia chilena ya también la ha acogido. Yo he escuchado por ahí que no se acoge la teoría de la imprevisión, sino más que en aquellos fallos arbitrales dictados a propósito de los conflictos del gas. Pero eso no es así. En la causa Roll 161.630 del 2023, la Corte Suprema distinguió entre la obligación del pago de las rentas y prestaciones accesorias, señalando respecto de estas últimas si cabe verificar si se ha quebrantado un hecho sobreviniente al equilibrio contractual y si las demás prestaciones aparecen como excesivamente gravosas. Y este lenguaje, como ha destacado siempre el profesor Cárdenas, que es tan importante ver bien el lenguaje, es literalmente de la imprevisión. La propia Corte calificó que la aplicación de una multa moratoria en un conflicto similar de un arrendamiento de local comercial es altamente desproporcionada y desprovista de equidad y justicia ante una situación imprevisible, aplicando el principio de la buena fe del artículo 1546 de nuestro Código Civil. En la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo en donde estaba el ministro Jorge Cepeda, actual ministro ya de la excelentísima Corte Suprema, el rol 5296 del 2022, se invocó expresamente la cláusula Redux Stantibus, que es la imprevisión en España, ¿ya? Se cumple el contrato siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones que se tuvieron al momento de la celebración, razonando que no es justo ni equitativo dejar obligada a la parte arrendatario por una cláusula contractual, no obstante que sobreviene a la celebración del acuerdo un hecho imprevisible. En conclusión, y ya para no abusar de la paciencia del público, la pandemia nos enseñó cómo nuestro Código Civil tiene herramientas suficientes para enfrentar lo imprevisto, pero la herramienta correcta no siempre es la más evidente. La fuerza mayor y el artículo 1932 sirvieron para apagar un incendio, pero la teoría de la imprevisión habría permitido reconstituir la casa sin demolerla primero. Y queda una última pregunta que dejo planteada para el debate. ¿No debería Chile, siguiendo el ejemplo de Francia y su artículo 1195, incorporar expresamente la imprevisión en el Código Civil para evitar estos conflictos? La pandemia demostró que el vacío legislativo obliga a los tribunales a forzar instituciones clásicas más allá de sus límites. Quizás, distinguidos profesores y alumnos, la próxima vez que redacten una cláusula de no devolución, recuerden que ni el mejor contrato sobrevive una pandemia si no se ajusta a la equidad. Pero quizás también sea hora de que el legislador le dé a los jueces la herramienta para que la realidad les está pidiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, lo que es cierto es que nosotros resolvimos los casos de pandemia de una manera bastante particular o un poco diferente a la que se hizo en otros lugares. Agustín, tú te... Tengo una presentación, sí. ¿Y será? Esto está bien. Sí. Hay que ponerle en modo presentación. Abajo. ¿Dónde es eso? Abajo. Ahí no veo nada. Ahí, sí. Si quieres me pasa el teclado y lo voy pasando yo. Bueno. Agustín Prado es jefe de litigios y de arbitraje internacional de Prieto. Así que me imagino que has visto algunos de estos litigios en tu práctica. Así Así que bueno, dinos, ahí tienes la palabra y luego comentamos. Dale. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Como decía Hugo, bueno, yo soy director de litigio y arbitraje en Prieto Abogados. Está un poco más o menos el nombre. Eh, Pero yo en mi calidad de litigante voy a abarcar esto desde la perspectiva directamente de la sentencia. Así que vamos a ir cronológicamente a los fallos, resumiendo un poco lo que resuelven y luego haciendo algunos comentarios que me merecen, digamos. Eh, en primer lugar, las declaraciones de primera instancia son cuatro, y en base a la misma, digamos, se pueden estructurar las críticas a la sentencia de primera instancia sirven de base al mismo tiempo para la fundamentación de la sentencia de segunda instancia. Lo primero es que se declara que existe un caso fortuito, hay una prohibición de poder entregar un inmueble por la situación de la pandemia, hay una restricción de hacer eventos masivos. La Expomin es un evento donde asisten
muchas personas y por lo mismo no se podía realizar durante la época de la pandemia. Primera declaración. Lo segundo es que se declara el término del contrato de arrendamiento. Y el tribunal de primera instancia, yo creo que sin estar muy consciente de la discusión, declara el término sin declarar que hay un incumplimiento propiamente tal. Simplemente dice, atendida la falta de entrega de la cosa, se declara la terminación. No podía entender que implícitamente se está utilizando el artículo 1925, que en el inciso segundo, a contrario sensu, uno podría entender que cuando es con caso fortuito, no procede la indemnización de perjuicios, pero sí la terminación. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, discurre en torno a la restitución de esta renta pagada de manera anticipada. Y el tribunal, con una falta de fundamentación más o menos evidente, dice que se asila, digamos, en la cláusula novena del contrato. Y por último, se rechaza la indemnización de perjuicios, atendido que no hay mora por el caso fortuito. Entonces, lo primero es lo que les comentaba. Hay que tener en consideración que este no es el caso clásico que vimos durante la pandemia. Aquí no hay un inmueble comercial que esté entregado, donde estén las cosas del arrendatario dentro del local, donde se pueda utilizar como bodega, como despacho, como, digamos, almacenamiento para productos de venta a través de delivery. No es el caso. Entonces, lo que ocurre aquí es una situación distinta donde la cosa no está entregada. Entonces, el análisis que permite esa situación de hecho es un poco más pura para analizar qué ocurre con la obligación correlativa que a mayor abundamiento está pagada de manera anticipada, cuestión que tampoco ocurría con el caso clásico de pandemia, donde precisamente se dejaban de pagar las rentas y se demandaba el término del contrato por dicha circunstancia. Entonces, eso es lo primero. Y en este sentido, yo quisiera quizás hacer un matiz a lo que decía Isabel, que no necesariamente uno podría interpretar a partir de la declaración de terminación que ella necesariamente debe llevar un incumplimiento. ¿Por qué? Porque, como se ve en el fallo de primera instancia y como se ve en el fallo de segunda instancia, la terminación simplemente es por la falta de entrega de la cosa, sin reprochar un incumplimiento al arrendador. Y en este sentido, yo creo que es interesante analizar los artículos 1915 y siguientes. ¿Por qué? Porque la voz terminación se dice en muchos sentidos en los artículos del arrendamiento. Se dicen por la destrucción de la cosa, se dice a veces por el desahucio, se dice en otras ocasiones con otra terminología que no lleva implícita una noción de incumplimiento. Aun cuando uno aceptara que hay una noción amplia y neutra de incumplimiento, que no es mi caso, digamos, pero más allá de eso, la posterminación no necesariamente tiene una carga de incumplimiento, simplemente es un modo de expirar el contrato de arrendamiento. Y en este sentido, bueno, se manifiesta también el profesor Severin, que es quizás el que más ha estudiado en nuestro país el tema de la terminación, en particular la terminación unilateral, y él mismo dice, la posterminación se utiliza en los artículos 1915 en muchos sentidos. Se pone término a la terminación, expira, extinguirse, o como lo dice el artículo que aplicamos aquí, el 1925, se desiste del contrato. Entonces, eso no tiene necesariamente una carga de incumplimiento. Después, vamos al... Ya sí, ya traté todo esto. Ya, después vamos al rechazo de la restitución de la renta pagada de manera anticipada, ¿no es cierto? Entonces, la solución que da el tribunal de primera instancia para rechazar la restitución de la renta es bastante deficiente, como les comentaba. La cláusula novena del contrato, que aquí la pueden ver, digamos, es bastante clara, que se refiere a la terminación anticipada o resolución del arrendamiento. El expositor arrendatario perderá lo que hubiera dado o pagado hasta esa fecha y quedará además obligado al pago del saldo del precio. O sea, es evidente que esa terminación o resolución tiene que ser por un incumplimiento del arrendatario, no del arrendador. Entonces, no tiene aplicación. ¿Por qué se le cobraría una cláusula penal al arrendatario en circunstancias que él no incurrió en incumplimiento alguno? Pagó por anticipado el precio. Malamente puede aplicárselo una cláusula penal.
Y lo segundo, en relación al inciso segundo que está copiado, es respecto de la supuesta decisión del demandante de no participar en la feria. Me parece a mí más o menos evidente que no es una decisión de parte del demandante no participar, simplemente no pudo por la situación de fuerza mayor. Entonces, malamente puede aplicarse esta regla que pareciera una regla de terminación unilateral con una cláusula de salida, y en ese sentido un comentario es que la cláusula misma tiene un defecto. ¿Por qué? Porque y es un defecto recurrente en los contratos de arrendamiento en Chile, que se suele calificar las cláusulas de salida o las cláusulas de retracto como si fueran cláusulas penales, en circunstancias que no lo son, digamos. ¿Por qué? Explico. Primero, cuando uno demanda el cobro de una cláusula penal, tengo que demostrar que existe un incumplimiento. Aquí simplemente habría una decisión de una parte de salir del contrato. No podríamos cobrar la cláusula penal. Y lo segundo, quien tiene la decisión de si ejecuta forzadamente el contrato o cobra la pena es precisamente la otra parte, no quien le pone la terminación. Entonces ahí perdería lógica. Entonces, en ese sentido, yo prefiero seguir la lógica del profesor Corral, que a su vez cita al profesor Claro Solar, y en este mismo sentido el profesor Pizarro, quienes dicen que esto es una hipótesis de obligaciones alternativas o facultativas. O sea, la famosa cláusula de salida, de retracto, o que en el fútbol se llama cláusula de rescisión, en el fondo que se paga, digamos, para poder salir de un contrato, es una hipótesis de obligaciones alternativas o facultativas, no es una cláusula penal. Eso como un comentario general en relación a esa cláusula. Después, después vamos al fallo de segunda instancia. Como señalaban quienes me antecedieron, la Corte de Apelaciones revoca la decisión de la restitución de la renta pagada de manera anticipada. Entonces, ordena la restitución. Y para llegar a esta subconclusión se hace un análisis bien detallado. Anoté aquí lo que decía Hugo, que se riza el rizo a veces con la argumentación, pero a mí me parece que en muchos sentidos es adecuada la argumentación. En primer lugar, porque el tribunal fue especialmente cuidadoso en no alterar las declaraciones de la sentencia de primera instancia que quedaron firmes. Esto es, que la terminación se produjo por la falta de entrega de la cosa y la existencia de un caso fortuito. Eso me parece que a partir de esas premisas, que ya estaban firmes, al no haber sido apeladas por el arrendador, es una buena base para partir a construir la sentencia de segunda instancia. Luego, la Corte confronta directamente la aplicación de la cláusula novena del contrato. ¿Por qué no sería aplicable esta cláusula por retiro unilateral que implica el pago de una cláusula penal? Y aquí el fallo yo creo que lo hace bastante bien y se puede resumir en lo siguiente. El contrato de arrendamiento no puede terminar por dos causales distintas y al mismo tiempo. O terminó por la declaración judicial o terminó por la declaración unilateral del arrendatario. Pero ambas no pueden coexistir y una de las dos está firme por sentencia, dado que no se apeló la sentencia en esa parte. Entonces, en ese punto, yo creo que es importante para los litigantes visualizar dos cosas. Primero, que si mi defensa se basa en una causal de término distinta de la que invocó el demandante, tengo que cuestionarme para la estrategia del juicio si es necesario deducir una acción reconvencional, una demanda reconvencional. Porque quizás si el demandado hubiese invocado esta cláusula y hubiese demandado reconvencionalmente la terminación a consecuencia de la voluntad de no participar en la feria, la situación no habría sido distinta o al menos el fallo no habría incurrido en la contradicción de decir las dos cosas al mismo tiempo, el de primera instancia. Y lo segundo es verificar minuciosamente cuando uno recibe una sentencia de primera instancia si tengo o no tengo agravio respecto de la misma. El demandado aquí puede haber dicho, ok, no se me ordena la restitución y por tanto no tengo un agravio propiamente monetario, pero resulta que al no haber apelado la terminación, la Corte de Apelaciones se basa precisamente en eso para decir
que no procedía, que debía restituirse la renta pagada de manera anticipada. Entonces quizás la historia habría sido distinta si el demandado apelaba la terminación. En tercer lugar, se analiza el tema de la teoría de los riesgos. Aquí es donde más se riza el rizo, digamos. Hay un análisis de la norma general en materia de teoría del riesgo, donde se pone el riesgo del acreedor, se citan los artículos 1550, 1486, 1670, 1675, que en principio pondrían de cargo esta situación del arrendatario. Esa es la regla general en nuestro código. El riesgo es del acreedor de la obligación, en este específico caso, de recibir la cosa para efectos del arriendo. Pero la referencia a estas normas se realiza con un objetivo un poco más modesto, que es decir, que la cosa, cuando no puede ser utilizada para el fin, digamos, que se ha contratado, en cierto sentido pierde su aptitud y eso es equivalente a perecer la cosa. En particular se utiliza el inciso final del artículo 1486 que dice algo en ese sentido. Y eso habría permitido, digamos, la terminación del contrato. Y luego se hace, digamos, como un doble clic en el contrato de arrendamiento y se analizan las normas del riesgo en el contrato de arrendamiento. Para eso citan los artículos 1924, 1925, 1932 y se concluye que el riesgo en el contrato de arrendamiento sería del arrendador. Para estos efectos se cita al profesor López Santamaría e incluso a Potier se cita en el fallo. Bueno, aquí complementar nomás que hay otras normas del contrato de arrendamiento que dan también a entender que el riesgo sería del arrendador. Está el tema de las mejoras, donde también las debe soportar a consecuencia del caso fortuito. Está en el tema de la entrega, está en el tema de la destrucción de la cosa arrendada. Es algo que más o menos se repite. Em, y luego, estando despejado, digamos, que el riesgo es del arrendador, la pregunta es, ¿por qué debería restituir la renta pagada de manera anticipada? ¿Por qué se debería restituir? Y como esa respuesta, como anticipaba Hugo, no está en estos artículos y tampoco en el artículo 1550, o al menos eso es lo que dice el fallo, digamos, eso es lo que dice el fallo, se empieza a discurrir en torno a una serie de principios generales del derecho, podríamos llamarlo. La conmutatividad del contrato bilateral, la interdependencia de las obligaciones, por ejemplo, se dice, sostén una obligación se encuentra en la obligación recíproca, que se esboza en ese sentido un poco un problema de causa, de la causa de la obligación es la obligación de la otra parte. Y luego se apoya en el enriquecimiento sin causa. Y en ese sentido hay otra cita más a Potier, que a mí me parece bastante interesante porque resuelve derechamente el caso, porque dice, cuando el arrendador no puede entregar al arrendatario la cosa que le ha arrendado, ya sea porque ha perecido o porque ha quedado ahora fuera del comercio y el precio se ha pagado por adelantado, puede repetirlo con dictiones sine causa, o sea, por enriquecimiento sin causa. O sea, está derechamente resuelto este específico caso en Potier. Y la misma idea el profesor Cornejo en ese sentido, que no hay derecho a cobrar la renta si no se ha entregado la cosa y tampoco hay derecho a retenerla por el mismo motivo. Después vamos a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema se rechaza la casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, principalmente por dos razones que Isabel ya anticipaba. Al no haberse invocado como infringido el artículo 45 del Código Civil, que es una norma decisorialitis, y al haber planteado nuevas alegaciones a instancias de la casación en relación al alcance de la cláusula novena del contrato, que antes la veíamos, podemos volver un poco hacia atrás, eh, la interpretación que le da en sede de casación el arrendador es que en realidad la situación estaría regulada por el inciso primero que vemos ahí. O sea que la terminación anticipada o resolución daría lugar al cobro de la cláusula penal. Bueno, la Corte le dice, eso usted no lo alegó la contestación, es una alegación nueva y por tanto no procede en instancia
en casación. Y en este sentido, em, algunas recomendaciones en relación al recurso de casación en el fondo. El otro día leía en LinkedIn una estadística que es bastante decepcionante, que es que el 80% de los recursos de casación que ingresan a la primera sala son declarados inadmisibles o son rechazados por manifiesta falta de fundamento. Es decir, 1 de cada 5 recursos solo pasa la admisibilidad. Entonces es una tarea difícil elaborar un recurso de casación en el fondo y algunas recomendaciones en ese sentido. Primero, que a veces uno no se lo representa al redactar el recurso, es necesario también invocar aquellas normas que debiese ocupar la Corte para dictar la sentencia de reemplazo. O sea, más allá que la norma no esté directamente infringida, yo igual tengo que invocar el conjunto de normas que se aplicarían en la sentencia de reemplazo para que la casación sea admisible. Evidentemente, esa causal de inadmisibilidad no está en el código, pero es bastante recurrente por parte de la Corte para efectos de declarar la inadmisibilidad o para rechazar por manifiesta falta de fundamento. Lo segundo es que también es necesario invocar aquellas reglas que regulen en términos generales la institución central que está en juego. En este caso, por ejemplo, el caso fortuito. Pero, por ejemplo, he visto algunos recursos de casación brillantes, por ejemplo, no sé, en materia de juicio ejecutivo, y por no invocar el artículo 464, que es donde están regulados, se declara inadmisible la casación. Entonces, hay que tener en mente eso. Las instituciones centrales hay que invocar las normas básicas también de ellas para que sea admisible la casación. Y eventualmente vincular estas infracciones también con los artículos 19 y 24 del Código Civil en relación a la interpretación de la ley. Em, y volviendo a la sentencia, digamos, a propósito del el rechazo por manifiesta falta de fundamento, obiter dictum o al pasar, digamos, aunque no tenía un efecto procesal determinado, dado que se rechazaba la casación, se realizan una serie de declaraciones que a mi juicio son poco pulcras. La primera, como se puede ver en el PowerPoint, es la aplicación extensiva del artículo 1932. Nuevamente se discurre en torno a que no se trataría solo de defectos materiales de la cosa, sino que podría también referirse a defectos jurídicos. Lo segundo es la liberación del pago de la renta. No hay una declaración en ese sentido en el Tribunal de Alzada. Simplemente se dice que se extinguió la obligación de entregar la cosa y consecuentemente por una serie de principios generales se debe restituir, pero nunca se discurre en torno a una liberación del pago de la renta. Y lo mismo en relación a la declaración de incumplimiento que adelantaba Hugo y la aplicación del artículo 1924, número 2, y del artículo 1552 de la excepción de contrato no cumplido. Y en este sentido, los comentarios son los siguientes, y con esto ya voy terminando. Em, a mí me parece que el razonamiento es poco pulcro. ¿Por qué? Porque para rechazar la infracción de ley a los artículos 1932 y 1924, número 2, la Corte argumenta que el 1932 también es aplicable a anomalías jurídicas, como sería no poder entregar una cosa a consecuencia de una pandemia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones utilizó el artículo 1932 únicamente para ejemplificar una norma más de las normas del arrendamiento que regulaban la distribución de los riesgos, no para decir que había un defecto jurídico en la cosa. Malamente podría ser aquello si la obligación que se consideró incumplida o insatisfecha, si queremos, es la obligación del número 1 del 1924, es decir, la obligación de entregar la cosa, no la obligación de mantener en estado de servir. Entonces, ¿por qué tendríamos que hacer estas disquisiciones en relación a la extensión del artículo 1932 a instancias de este fallo en donde simplemente el incumplimiento o, digamos, la insatisfacción es por la falta de entrega de la cosa arrendada? ¿Cómo podría haber una anomalía jurídica respecto de una cosa que ni siquiera está entregada? Em, ¿Por qué sería necesario recurrir a una anomalía si el problema fue la entrega de la cosa? Entonces, estas preguntas quedan sin contestar a partir del fallo y parecen más bien una falta de pulcritud y una idea de reiterar la argumentación de todas las sentencias dictadas en relación al arrendamiento y la pandemia. A mí me da la impresión que es eso.
Y lo segundo, digamos, que por eso pego el considerando séptimo inciso final, me parece el que incurre en más impropiedades o que altera la fundamentación del fallo de alzada a instancias de una casación, de un rechazo de una casación, y marco en negrilla todas las cosas que yo considero que son inadecuadas. Primero, el incumplimiento del arrendador. En ninguna parte del fallo de la Corte de Apelaciones se discurre en torno a un incumplimiento del arrendador. De hecho, es bastante cuidadoso el lenguaje de la sentencia de segunda instancia. Se refiere más bien a la falta de entrega por una imposibilidad, que son los mismos términos del artículo 1925, quien se ve la imposibilidad de entregar una cosa. Em, a mí me parece que en este punto la primera sala lo que hace es pasar un mensaje, digamos, de su tendencia o de la integración en particular que había ese día, a aceptar una noción más amplia, objetiva y neutra de incumplimiento. Sin embargo, se hace para modificar obiter dicta lo fallado y que al rechazarse la casación quedó firme. Entonces, tenemos un fallo que parece un poco un androide. O sea, por un lado dice que no hay incumplimiento, pero al rechazarse la casación dice que sí hay incumplimiento, pero el que quedó firme es el de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, hay una inconsistencia que a mí me parece un poco grave. Em, Nuevamente, la segunda parte, el artículo 1924, número 2. ¿Por qué estamos discurriendo en torno a la obligación de mantener la cosa en estado de servir para el fin arrendado si la cosa ni siquiera fue entregada? No veo la lógica y no me resulta lógico ni adecuado, la verdad. ¿Con qué objeto se realiza tal declaración si el juicio ni siquiera versó sobre dicha circunstancia? Y finalmente, que también está en negrilla, el artículo 1552 del Código Civil, que regula, digamos, la excepción de contrato no cumplido o la mora, purga la mora. A mí me parece que esta es la parte más, tal vez, burda del fallo. En ninguna parte de todo el expediente, y uno lo podrá analizar en detalle, digamos, lo pueden ver en el Poder Judicial, nunca, ni en la sentencia de primera instancia, ni en la demanda, ni en la contestación, ni en los recursos, ni en la sentencia de Corte de Apelaciones, ni en la casación fondo se discurre en torno a la excepción de contrato no cumplido. Además, no veo por qué la solución en relación al riesgo del contrato de arrendamiento estaría en el artículo 1552. ¿Cuáles son las dos moras de parte de las partes? Está la mora del arrendador por no entregar la cosa, podemos discutirlo, digamos. No sabemos si es que hay mora o no hay mora por caso fortuito, una discusión que está abierta. Pero ¿cuál es la mora del arrendatario que pagó la renta de manera anticipada eh, para que se cancelen ambas y se produzca además, como está marcado al final, la liberación del pago de las rentas? O sea, instancias del artículo 1552, uno tiene que entender que además se produce la extinción de una obligación de pago de las rentas. Entonces, me parece que la invocación del artículo 1552 no tiene un real objeto en este juicio y resulta inadecuado. Em, Eso es. Muchas gracias, Agustín. Em, yo tengo, bueno, este caso da para discutir mucho tiempo porque como ven se han levantado muchos puntos y por lo que yo lo elegí para discutirlo es porque me parece que estamos en un momento donde todos estos problemas teóricos están emergiendo, están quedando con claridad, ¿no? La noción de incumplimiento es muy clara, que en el fallo que quedó firme, que hace jurisprudencia ahora, es el de la Corte de Apelaciones, dice que el caso fortuito no es una forma de incumplimiento, ¿no? Pero la Corte dice a incumplimiento. El caso de 1552 que se acaba de mencionar, yo también creo que, claro, la excepción de contrato no cumplido clásicamente era vista como una forma de compulsiva, ¿no? Yo la ejerzo porque quiero que el contrato se mantenga. Quiero que tú me cumplas, por eso si no me has cumplido y quieres liberarte, yo...
pongo la excepción de contrato no cumplido precisamente para que cumpla. Y acá se da la vuelta y se dice, bueno, esto tiene un efecto liberatorio. Y bueno, va mostrando muchas de las cosas que vamos a tener que ir discutiendo. Yo quisiera darles la palabra por si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta para los eh, comentadores de hoy sobre lo que han escuchado, eh, antes que yo seguir hablando acá. Creo que estamos compartiendo todavía. Indefinidamente, vamos a quitar eso. Mm. ¿Algo pasó? Habla con esto, Isabel. Ay, no. Igual tengo la voz súper fuerte. No, pero es que si no nos escuchan de todos los millones de personas que están en línea escuchándonos, no te van a escuchar, sino, Está bien. Ahí. mira, cerca de 225.000 personas hay ahora. La cantidad de los que iban a exponer. Bueno, en primer lugar, felicitarlo. Muy interesantes las exposiciones y también muy interesante la sentencia con tanto fundamento en tantas normas que no hacen mucho sentido. Así que voy a aprovechar de hacerle una pregunta a la profesora Barnier y al profesor Prado. A la profesora Barnier, el tema de la teoría de la imprevisión y cuál sería su posición en relación a la posibilidad de poder aplicarlo, valga la redundancia, no existiendo un reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Si es que pudiese existir una construcción jurídica para poder aplicarla de una manera diversa en situaciones como esta. Y al profesor Prado, la verdad es que, bueno, la sentencia yo no me la he leído y tiene muchas normas, pero me parece que hay una contradicción que me gustaría saber su posición. La sentencia habla, por un lado, de que el riesgo está de cargo del arrendador, pero también utiliza el fundamento del artículo 1550 o construye, ¿cierto?, su fundamento a partir del artículo 1550, que señala que el riesgo es del acreedor. Entonces, habría una contradicción si lo vemos desde la perspectiva del pago del precio, porque nos está diciendo que si es el arrendador, entonces el riesgo es del deudor. Me gustaría saber un poco cuál es su opinión al respecto. Gracias, Salud. Isabel, vamos Ya. a Como quieras. Voy. A ver, hay harta literatura respecto de cómo se puede construir normativamente la teoría de la imprevisión. A mí me parece muy interesante lo que dice el profesor Peñailillo a propósito de esto, y él señala que debería existir una relectura del artículo 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no debe ser invalidado sino por su consentimiento mutuo por causas legales. Entonces, dentro de la causa legal, también él entiende que debería incluir las causas jurídicas, y dentro de las causas jurídicas estaría la teoría de la imprevisión. Eso es lo que dice el profesor Peñalillo, que me parece muy, muy interesante. Por otro lado, también la doctrina encuentra en el artículo 1546 de la buena fe contractual, objetiva, y que no solamente está referida a la ejecución, sino que a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, o sea, se integra el contrato con la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre le pertenecen. Ese es como otro fundamento normativo que se da a la teoría de la imprevisión. Para otros también entienden que la teoría de la imprevisión, si es que no hubiese una ley, deberíamos aplicar los pilares del derecho y la equidad natural, conforme al artículo 24. Entonces, si entendemos que no hay una norma que contenga la teoría de la imprevisión en nuestro ordenamiento jurídico, por ahí también podría recibir aplicación. Y además, hay otros que dicen, y van más allá, que la teoría de la imprevisión sí tiene un reconocimiento normativo en nuestro Código Civil, a propósito precisamente del artículo 1932, que permite la terminación del contrato o rebajar la renta, le permite eso al juez, vulnerando esta intangibilidad del contrato. Y también a propósito de las normas de materiales, no, perdón, las normas de construcción, que ahí por las normas de construcción, cuando aumenta el costo de los materiales o de la mano de obra, también podría por ahí construirse, que sería una norma de imprevisión y por lo tanto también recibiría aplicación por ahí. O sea, al final hay muchas opiniones en la doctrina que dicen que en el fondo sí existe la consagración normativa de la teoría de la imprevisión en Chile. Eso. En relación a la invocación que se hace al artículo 1550, el redactor del fallo y la sala, digamos, al suscribir también la sentencia, lo hacen simplemente discurriendo en el análisis. En el fondo dice, aquí están las normas generales en relación al riesgo,
y ahora vamos a ver las que aplican en particular al contrato de arrendamiento, donde habría una regla inversa, donde el riesgo estaría de cargo del deudor, en este caso del arrendador, para efectos de la obligación de entregar la cosa. Em, en ese sentido se invoca el artículo 1550 y además yo podría añadir que el artículo 1550 aplica por regla general las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, y de acuerdo a lo que ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, esa obligación de dar una especie o cuerpo cierto en sentido restringido, es decir, transferir el dominio o constituir otro derecho real, pero no entregar una cosa como una consecuencia de un contrato de arrendamiento, que sería una obligación de hacer, donde quizás hay una regla distinta en relación al riesgo, que no existe la regla en relación a las obligaciones de hacer, pero el fallo las construye a partir de las reglas del contrato de arrendamiento. Por eso que se invoca el 1550. Sí, y bueno, hay un comentario extra, el profesor Polita ahí va a hacer una pregunta, pero también hay una cosa, salvo que yo lo haya entendido mal, cuando invoca el 1550 es muy curioso cómo lo hace porque dice, bueno, el deudor allí es el arrendador que tiene que entregar la cosa. Ujú, Y dice, y entonces el caso fortuito lo que hace es que extingue la obligación del arrendador. ujú. Por el 1670. ¿Cierto? Y después dice, y el acreedor ahí tiene dos pérdidas, la imposibilidad de pedir una indemnización Ujú, y la imposibilidad de seguir pidiendo que le entreguen la cosa. claro. Pero no dice, y eso es lo que dice el fallo, y eso es lo que a mí me parece curiosísimo, él dice, pero el 1550 no dice nada de la obligación Correlativa. correlativa de si tiene que pagar o no pagar, y ahí se aparta, digamos, de lo que uno ha entendido Claro. clásicamente, y reitero, salvo que yo lo haya entendido mal, porque en realidad ahí el No, no, fallo es así. Es como lo la dice. bisagra del fallo para salir del Sí. régimen general y conectar con el particular. Entonces yo creo que esa es una interpretación, igual luego lo revisé porque dice, esta es la idea de riesgo que está en el 1547 y en el 1548. Y cuando uno lo lee, claro, el argumento es plausible, pero es no convencional, por decirlo de alguna manera. Y también ahí concuerdo con Agustín que sí es más que decisorio, es como una especie de revisión de las normas generales para luego ir a las particulares, que es donde termina construyendo digamos, el silogismo o el argumento que lo lleva a la solución. Profesor Polit, Bueno, gracias a todos los que pusieron ahí, a Agustín, a Isabel también. Yo quería hacer solamente un comentario, más sumarme a los que no hemos leído el fallo. ¿Ah? Soy parte, parece que todos acá no, pero muy interesante, de hecho, la exposición de ustedes para leerlo, sin duda. No, quería hacer un comentario respecto a la situación en Francia, porque tengo ahí algún matiz con lo que expuso la profesora Barnier, porque los casos de Francia casi todos son casos que se llaman de matrimonio, es decir, eran matrimonios cancelados por el COVID. Y lo que había pagado en ese minuto, que no creo entender que no es lo mismo porque acá parece que era todo el precio, toda la renta, en ese caso es lo que se llama un acompte, que es un adelanto. Entonces, era curioso porque en Francia, después de la reforma, el artículo que recoge la fuerza mayor en materia contractual, que siempre fue jurisprudencial, no tenía un artículo como el 45 de nosotros, el Código de Napoleón de 1804, parte por lo que Andrés Bello también lo codificó en el título preliminar, queda redactado como pudiendo utilizarlo el deudor del caso fortuito. Y la consecuencia del caso fortuito es que el contrato se resuelve de pleno derecho cuando la imposibilidad es definitiva. Cuando la imposibilidad es temporal, entonces se produce una suspensión del contrato que son salidas, entre comillas, bastante afines a los instrumentos de soft law. ¿Ah? Los principios UNIDROIT tienen algo parecido los principios de derecho europeo de los contratos también. Entonces, el asunto en Francia era, yo como acreedor de la COMT, ¿cierto? Y de que me entregaran el local para poder celebrar el matrimonio, eh, ¿tenía yo derecho a utilizar el caso fortuito fuerza mayor a mi favor como regla sustantiva? Esa es la primera discusión en Francia, que creo que no es la misma situación que se da acá. ¿Ah?
Además, en Francia había otra particularidad que es como a la inversa de aquí. Había una cláusula de caso fortuito convencional, que perfectamente por el 1547 también se puede realizar acá. Y que era la crítica que utilizaban algunos autores diciendo, bueno, ¿y por qué no recurrió la Corte de Casación por la cláusula de fuerza mayor convencional? Porque finalmente, ¿cuál era el fondo de la discusión? Es si a través de la resolución yo puedo, por un caso fortuito, fuerza mayor y no solo por culpa, resolver el contrato. Eso finalmente era la discusión en Francia. Que tiene una salida, tiene la salida de que se produce la resolución de pleno derecho frente a un caso fortuito. Nosotros no tenemos esa salida. Pero mi pregunta va, para dar vuelta y no seguir yo comentando, porque no estoy ahí como expositor, si no son ustedes. Em, es que el 1547, inciso tercero, de al menos de un punto de vista procesal, nos daría la posibilidad de que el caso fortuito también pudiera alegarlo el acreedor, porque dice que el caso fortuito, ¿no es cierto?, corresponde probarlo a quien lo alega, ¿no? No dice que lo tiene que invocar siempre el deudor. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué no se puede invocar el caso fortuito por parte del acreedor en este caso? Refiriéndose así a quien no puede obtener la entrega del inmueble. Estamos hablando siempre de contratos bilaterales, pero a quien no puede obtener la entrega del inmueble para realizar la feria, ¿no? ¿Pero con qué objeto? Eh, Para efectos de la restitución del Primero, precio. para efectos de solucionar el tema de la extinción del contrato, ¿no? Siempre hay que tratar de encontrar una manera de normativamente entender terminado el contrato. Ese es uno, de hecho, de los issues, yo creo, del caso, ¿no? Que no hay una norma clara para dar por terminado el contrato. Y luego porque, si bien no está de manera normativamente tan acabado en nuestro código, en el código francés se regularon las restituciones mutuas de la nulidad, del enriquecimiento injustificado y la resolución de manera conjunta, los artículos 1352 y siguientes nuevos, y así lo reenvía la norma del caso fortuito fuerza mayor, pero lo que genera obviamente la extinción de una obligación por fuerza mayor es que podría, por normas particulares, porque si no tendríamos que irnos al vericueto de la norma 1550, que todo el mundo sabe que está muy mal redactada, que además se aplica un campo de aplicación para compraventa no condicionales, una serie de reglas, ahí mezclan, por ejemplo, el 1486, que en verdad están las condiciones, o sea, hay una mezcolanza, pero que podría servir también para la restitución de la renta. Yo creo que ese es el caso. El caso finalmente es decir, ¿por qué el arrendatario que no obtiene en caso alguno ni siquiera un principio de ejecución del contrato, evidentemente a través de una muy mala negociación dando la renta por adelantado, pero no veo que haya una cláusula, no conozco el contrato que haya mandatado eso, no sé si fue un acuerdo convencional o cuál fue la causa por la que adelantó el pago completo de la renta, pudiera recuperar lo pagado por extinción del contrato debido a la fuerza mayor, ¿no? O de la obligación y por consecuencia del contrato de la fuerza mayor. Entonces, la primera pregunta, porque encuentro interesante la salida de la profesora Barnier, eso lo propone el profesor Mustafa Meki, una salida más elegante, la imprevisión también podría ser utilizado en Francia, pero que se haya encarecido, no se encareció la renta para el arrendatario. Entonces ahí como, ¿no es cierto?, tendríamos una falta de un requisito que se ha vuelto onerosa, sobreviniente, la obligación de parte del arrendatario. No, pues no subió el precio, no hubo no estamos en la situación de caos con los combustibles aquí, pero bueno, podría haber sido, pero no era el caso. Entonces lo que hay, efectivamente, hay por la parte del arrendador la imposibilidad de cumplir con su obligación. ¿M? En este caso, tiendo a opinar igual que Agustín, que es un caso más puro, porque puede haber sido un caso en que el arrendamiento ya haya estado en ejecución. Aquí estamos como en el comienzo del arrendamiento. Entonces, cabe quizás la figura de 1925 un poco más de cajón, aunque dice por culpa. Entonces, bueno, Inciso yo creo, esa es la pregunta para dejarla primero en el tintero, o sea, ¿pueden ocupar el caso fortuito ambos, acreedor y deudor, como base normativa de un imprevisto imposible de resistir, y no solo el deudor, ¿no es cierto?, como manera de causal de exoneración, como uno pensaría, que solo sería una defensa de parte del deudor? Esa es la primera pregunta. En virtud del 1547, inciso tercero, al menos desde el punto de vista procedimental. Y la segunda pregunta sería cómo solucionar que la obligación no se volvió excesivamente onerosa.
para poder cumplir con los requisitos mínimos de la imprevisión. Y comparto con la profesora Barnier que los casos de frustration, los casos de coronación, claro, nos haría falta una figura así, pero no la tenemos, lamentablemente. Si me permite, primero respecto de lo que pasa en Francia, el primer fallo que dictó el Tribunal de Casación francés fue declarar que en estos casos de arrendamiento de locales comerciales durante la pandemia no hubo un incumplimiento de parte del arrendador y que por lo tanto el arrendatario tenía que pagar íntegramente la renta, ¿ya? Para despejar eso. Entonces, a contrario de lo que ocurrió en Chile, en donde la Corte Suprema entiende que hay un incumplimiento por parte del arrendador y aplica la excepción de contrato no cumplido, mora purga la mora, para exonerar al arrendatario del pago de la renta. Y respecto de lo segundo, efectivamente la renta no aumentó su valor. El problema es que la contraprestación recíproca ya no le presta utilidad. Y en ese sentido está tomada la visión de que efectivamente su obligación sí se tornó mucho más onerosa. No porque haya un problema numérico en el monto de la renta, el canon, sino que es por lo que obtiene como contraprestación respecto de esa renta. Y si es que el artículo 1547 es aplicable también al acreedor, podría ser una interpretación, no obstante que el articulado está pensado más bien para determinar de qué grado de diligencia responde el deudor en la responsabilidad civil contractual. Y ahí todo apunta a que es más bien respecto, a mi modo de ver por lo menos, es respecto de este deber de diligencia del deudor, que si las partes nada dicen en el contrato, dependiendo de la utilidad, cuál es el grado de culpa del que responde. Eso. Bueno, gracias por la pregunta, profesor. En relación a lo primero, a la posibilidad que el caso fortuito sea invocado por el acreedor, a mí me parece que una solución posible, pero me parece que sería algo muy complicado de presentar en una demanda, digamos, en sede civil en nuestro país. No sé si sería correctamente entendido y no sé si es necesario, por lo que les decía en relación al artículo 1925. Si bien, claro, como tú bien dices, en el inciso primero se discurre en torno a que debe ser con culpa, en el inciso segundo se refiere a la indemnización incluso cuando hay buena fe de parte del arrendador. Entonces, a contrario censo, uno podría entender que también hay facultad de terminar el contrato o desistir, como dice el 1925, en caso de caso fortuito. Ujú. Bien, muchas gracias. Muy interesantes los comentarios. Yo respecto del tema de la imprevisión, yo creo claro, estos casos no dan, digamos, con los requisitos del libro que se requieren para la imprevisión, pero en una interpretación más amplia, que habría que escribirla, eh, eso se puede plantear, porque claramente lo que hay es un imprevisto que está haciendo que, si bien en este caso es más difícil, ¿no? Este caso es muy complejo porque no se entregó el bien, pero ¿qué hubiese pasado si te hubiesen dicho, no, ven, toma el espacio era en El espacio riesgo. espacio riesgo, pero sin feria, ¿no? Ahí se hubiera dado completamente el caso. Tú hubieses podido llegar al sitio que arrendaste, lo puedes tener, pero la utilidad que te trae de vuelta sería nada, y ahí se podría plantear. Y respecto del tema de quién puede alegar el caso fortuito, claro, yo creo que ahí hay una discusión más grande que dar, que va a ser para otro seminario, ven, porque digamos que lo que se ha ido instalando en Chile, que es el acreedor, ¿cierto? Insatisfecho, el que puede alegarlo, digamos, si la terminación, ¿no? Ujú. Si quiere o no. Exacto. Y al revés también uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no lo podría alegar el deudor para terminarlo? En estos casos además se da una cosa compleja porque eh, eh, ven, esta persona estaba en esta situación y claro, el que estaba del otro lado porque había recibido el dinero estaba muy tranquilo, pero esta persona envía una carta y le dice, quiero terminar el contrato, y el otro le dice, gracias, muy bien, gracias, ¿y usted? Entonces pasa como un Ve mes. a la página web, le dice, Claro. cosas así. Y pasa como un mes y dice, bueno, no está pasando nada, como que esto no surte efecto jurídico esta carta. Así es que es el mismo el que tiene que ahora Ujú. ejercer ahora sí la acción de terminación, ¿no?
Claro. Yo por ahí cuando he tenido alguna acción como esta, lo que hago es que envío la carta dándolo por terminado y después cuando presento la acción digo que se declare que el contrato se terminó cuando envíe la carta. Y después en subsidio, bueno, resuelva la hora. Pero son otras discusiones. Vamos a dejar hasta aquí este seminario porque la hora ya nos aprieta y oprime y volvemos en un par de meses o en un mes más con otro de estos. Así es que muchas gracias por la asistencia y la atención. Y por supuesto a los maravillosos. Sí, claro.